Hace unos días se cumplía el 5º aniversario de Filomena, este fuerte temporal que azotó prácticamente toda España y también nuestra comunidad. Y vamos a hablar también de Gloria, ¿verdad? Eso es, Vanessa. Bueno, pues ha pasado ya 5 años, un día este de Filomena que nos dejó imágenes inolvidables, luego hablaremos, pero también nos dejó algún que otro susto. Por eso hemos traído a don Rafael Requena, meteorólogo y es delegado de AEMET en Aragón, que estaba trabajando hace 5 años. Gracias por venir, Rafael, que ya también contamos hace un año estás jubilado. Bueno, primero, ¿qué era especial esta tormenta Filomena? ¿Por qué fue tan especial? Hombre, no había más que ver las imágenes al día siguiente, vamos, cuando ya terminó de nevar, y ver el 40% de la península cubierta de nieve no tenía precedentes, vamos, es que no lo tiene, ¿no? Entonces eso fue lo especial, ¿no? Es que nevó en muchos sitios, pero además todo en forma de nieve en cualquier cota, ¿no? Eso fue lo que tuvo especial, claro. Rafael, decíamos que Filomena tuvo especial, pero nos hacías una mención importante a que hoy también se cumple el aniversario de Gloria, que en espesores nos decía fue mayor. Sí, o sea, en Gloria, que fue justamente hoy 19 de enero, hace 6 años, pues fue el 19 de enero de 2020, antes de la pandemia, todavía no estábamos confinados, ¿no? Bueno, los espesores que se alcanzaron en el Maestrazgo y por ahí fueron de 2 metros de nieve. Ahí hubo pueblos aislados, sin luz, sin teléfono, varios días. La diferencia de Filomena, Rafael, era que colapsó ciudades como Madrid, también en parte Zaragoza y otras grandes ciudades de distintas comunidades autónomas. Efectivamente, ¿no? Claro, estamos hablando de una extensión mucho mayor, porque era todo Aragón, era Castilla-La Mancha y sobre todo Madrid, claro. Cuando pasan las cosas en Madrid, ya sabes, ¿no? Y entonces, claro, fue una extensión enorme y 30, 40, 50 centímetros de nieve, ¿no? Claro. ¿Qué circunstancias se dieron, meteorológicamente hablando, para que llegase Filomena? Pues a ver, las circunstancias son muy... Hasta hace 2 semanas tuvimos Francis, que estuvo a punto, es decir, o sea, tenía muchas características muy parecidas a las de Filomena, ¿no? Una borrasca que venía desde Canarias y tal, y aire frío que entraba por el norte, ¿no? Pero claro, es lo de siempre, los mapas del tiempo son como las huellas digitales, ¿no? Es decir, no son exactamente iguales, ¿no? Y a Francis le faltó un pelín para haberse convertido en una Filomena, y nevó mucho, también en muchos sitios, nevó en muchos sitios, pero claro, no, ni mucho menos fue lo de Filomena, ¿no? Gloria fue distinto, vino por el norte y se metió en el Mediterráneo. La que tenemos ahora mismo, que se llama Harry, creo, está en Baleares, por ejemplo, pues se está metiendo ahí, mañana va a meter flujo de levante y va a dar también en la zona de Cataluña y va a nevar también en Teruel y en Pirineos, ¿no? En la parte más al este. Pero claro, evidentemente no mucho menos lo que pasó con Filomena, claro. Vamos a recordar algunos datos que nos dejó este temporal histórico de Filomena. Bueno, pues se producía el 8 y 9 de enero del 2021. Provocó que se activara la alerta roja porque los días posteriores vino una gran ola de frío polar. Dejó temperaturas de casi menos 30 grados en localidades como Royuela y Monteagudo de Castillo, en Teruel, y también en muchas localidades se alcanzaron espesores de más de 30 centímetros. Rafael me ha recordado que incluso en alguna localidad 50, ¿no? Sí, 30, 40, 50 centímetros de nieve en muchos sitios, sí. Como decíamos, Rafa, el problema vino después, pero claro, esta nieve se congeló y ahí fueron pues los accesos complicados de entrar a ciertos pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, has comentado que vino una ola de frío polar. No, el frío estaba ya, por eso fue en forma de nieve en cualquier cota. O sea, el frío estaba antes y entonces cuando llegó Filomena, pues claro, fue en nieve en cualquier cota, incluso Zaragoza, como sabemos, ¿no? O sea, cuando el día 8 a última hora empezó a nevar en Zaragoza también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego las temperaturas que has citado, eso fue ya cuando dejó de nevar y se despejó el cielo, y entonces con el suelo completamente nevado y despejado es cuando cayeron las temperaturas a 25, 30 bajo cero. Sí. Muchos momentos que recordar. Hemos salido a la calle para preguntar a los aragoneses a ver qué recuerdan de aquel día. Pues yo me acuerdo que me pilló en el barrio y que vi toda la terraza toda nevada. Fui a hacer raquetas. ¿Por Zaragoza, por la ciudad? Sí. Ay, ¿cómo recuerda estar en su ciudad haciendo raqueta? Pues muy bien, porque no te escurrías. En casa muy a gusto, no salí en todo el día, así que genial. Pues lo disfruté, estuve ahí tirando bolas ahí con los colegas, esto y lo otro, y bien. Recuerdo es que hubo un atasco muy grande en Madrid. Muy bien. Mal gestionado por los políticos, por supuesto, porque como pasa siempre. No tengo ni idea. ¿No se acuerda? No. ¿En casa? ¿Hizo algo especial? No. ¿Recuerda como un día bonito o feo? Bonito. Me fui con los perros al parque, a toda la zona que estaba nevada, y ahí estuvimos haciendo muñecos, tirándonos bolas. Yo lo disfruté muchísimo. No se ve todos los días que nieve, ¿sabes? Y todas esas cosas, ¿sabes? No, pues ha pasado ya 5 años. 5 años, sí. Y parece que fue ayer, macho.
Bueno, Rafael, obviamente la gente recuerda los momentos amables y simpáticos, pero aquí sí que se tuvo que hacer un control de actuación, un protocolo. ¿Cómo lo recuerdas? Porque se tuvo que hacer un CECOPI previo, ¿no? Sí, además exactamente. Normalmente los CECOPIs, fíjate que hemos estado en CECOPIs por incendios, por crecidas del Ebro, por inundaciones, y en este caso el CECOPI lo montamos el día 5 de enero, o sea, 48 horas antes de que empezara a nevar en Teruel y 72 horas antes de que empezara a nevar en Zaragoza, es decir, previo, ¿no? Incluso Madrid fue al día siguiente, ¿no? Pero ya lo montamos el día 5 por la mañana porque ya se veía que la cosa iba en serio, vamos, que iba a ser una nevada. En ese caso ya los modelos coincidían. Ese día ya sí, mira, curiosamente el día 4, el lunes, porque fíjate, el día 2 y el 3 de enero ya los delegados territoriales de AEMET en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Madrid ya nos habíamos puesto en contacto con las delegaciones del gobierno y con los servicios de emergencia y tal, ¿no? Porque, bueno, se veía que iba a ser la cosa importante, ¿no? Pero el día 4, el lunes, el modelo americano, el GPS, se desvió un poco del centro europeo y entonces daba como que Filomena iba a pasar por el norte de África, iba a afectar a lo mejor Almería, Murcia, quizá Baleares, pero no iba a entrar de lleno en la península, ¿no? Mientras que el centro europeo todavía marcaba la probabilidad, o sea que incertidumbre había, ¿no? Y al día siguiente, el 5, el martes, como el hijo pródigo, ¿no? Retrocedió y entonces se ajustó al modelo europeo y entonces ya es cuando ya coincidían. El día 5 ya sí que coincidían todos y entonces cuando se montó el CECOPI, que me acuerdo que lo dirigió, pues eso, Maite Pérez, era la entonces consejera de Interior, que es de Teruel además, que me acuerdo que tenía una reunión iba a ir con Lambán, precisamente, que era el presidente, iba a ir a ver a Pedro Sánchez el viernes por la mañana. Y le dije, pues igual vas, pero igual no vuelves. ya te lo digo, porque además iba a volver por Teruel, porque ya es de Teruel, ¿no? Y me dijo, pero bueno, que va a nevar, pero bien, vamos. Bueno, Rafa, seguro que recuerdas que Aragón fue declarado zona catastrófica. Se estimaron unos daños de más de 25 millones de euros se rompieron en carreteras, infraestructuras municipales. De estos 25 se recibió 12 millones, que era el máximo de ayudas que se podía recibir. Las aseguradoras, este dato es a nivel estatal, repartieron o devolvieron más de 230 millones de euros. En Aragón se firmaron 6.100 siniestros, que equivalen al 5% del total. Aproximadamente fueron unas pérdidas de 9 millones de euros de daños. ¿Cuál fue el verdadero reto de nuestra comunidad, Rafa, ante esta tormenta, ante esta borrasca? Bueno, lo que te estaba comentando antes, yo, fíjate que estás comentando los daños que hubo, que efectivamente fueron muchos, pero me gustaría saber cuántos daños hubo con Gloria, porque es que con Gloria realmente el año anterior, ahí sí que hubo muchísimos pueblos incomunicados, mientras que con Filomena, de acuerdo, estaba todo Aragón cubierto de nieve, pero las vías principales, o sea, la 23 y tal, bueno, se abrieron enseguida, sí, había muchísima nieve, pero no había tantos pueblos aislados como pasó con Gloria, ¿no? Ahora ya, comentas que hubo esos daños, pues evidentemente está claro que hubo daños, ¿no? Pero me gustaría saber, Rafael, bueno, muchos accesos, sobre todo a localidades para entrar y mucho polígono industrial que, bueno, pues los tejados se rompieron. Pero es que había pueblos que no se podía entrar ni siquiera la UME podía entrar con el episodio del año anterior. Incluso bueno, pabellones pues, también, sí. Justamente, Vanessa, Rafa, hemos visitado una de estas localidades que tuvo que actuar la UME, concretamente es la ciudad de Daroca. Esto nos cuenta uno de los bomberos que trabajó en la limpieza de la localidad. Una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Filomena fue el municipio de Daroca, donde se llegaron a acumular más de 40 centímetros de nieve. Esto, junto a las bajas temperaturas que registró 16 grados bajo cero, provocó que la nieve se transformara en hielo. Llevo ya bastantes años en el servicio, había habido nevadas, pero tan intensas como estas no, y sobre todo con un frío tan extremo que hacía que prácticamente la nieve las carreteras no se pudiesen limpiar del todo porque las cuchillas quitanieves no llegaban a quitar la capa de hielo que había bajo la nieve. Eso lo complicó y eso hizo que fuese algo diferente a lo que había pasado siempre. Se helaron y reventaron tuberías y calderas en diferentes infraestructuras municipales, como el campo de fútbol, el hogar del jubilado o el albergue. Muchas calles también se helaron, todo un peligro en una ciudad con numerosas pendientes. El problema de Daroca, que es conjunto histórico-artístico, con las nevadas, con el frío, sobre todo con el hielo que deshizo las calles, como es una zona empedrada, acusó mucho. Claro, estuvimos casi 10 días con temperaturas bajo cero, pero pasando de los 10 a los 15.
de manera constante. Entonces, lo que son los pavimentos aquí en Daroca, que es piedra caliza y hormigón, se deterioraron. Daroca fue el único municipio de la provincia de Zaragoza que necesitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Trabajaron durante 3 días para despejar la nieve de sus calles y limpiar los accesos. Las reparaciones se valoraron en unos 60.000 euros. Se coordinaron con ellos pues actuaciones como quién hacía qué parte de los recorridos. Ellos en aquellos momentos hicieron todo lo que va hacia Usez, y la Diputación Provincial de Zaragoza lo que hacíamos eran las carreteras secundarias. Ellos se centraron en las carreteras nacionales y autonómicas, y con la Diputación Provincial de Zaragoza hacíamos todo lo que eran los caminos vecinales, propiedad de la Diputación, y los accesos a los municipios. Hay que recordar que hubo municipios que estuvieron incomunicados varios días. No queda ningún daño sin reparar sufrido por aquel día inolvidable. Sin duda un manto blanco que cubrió por completo nuestra comunidad, una imagen que hacía años que no se veía. Además, era fin de semana. Fue un día perfecto para trineos, muñecos de nieve, como hemos escuchado, y también para fotografiar. Y esta fue la cara amable de la Filomena, unas fotos que nos dejaron recuerdos imborrables. Saludamos ya a Álvaro Calvo, aficionado a la fotografía, que ese día, como cientos de aragoneses, cogieron su cámara, salieron a la calle e inmortalizaron el momento. Álvaro, ¿cómo recuerdas aquel fin de semana? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que lo veíamos venir ya, y yo recuerdo salir a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya estaba fotografiando por la calle Alfonso. Había poca gente, la verdad, al principio, pero luego enseguida se llenó de gente cuando empezó a salir, sobre todo a trabajar, y bastantes fotógrafos nos juntamos por ahí. Álvaro, sabemos que te gusta la fotografía. Para ti, ¿qué tuvo este día tan especial como fotógrafo? Entiendo que la nieve deja imágenes impactantes y muy bonitas. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues para nosotros es que son imágenes únicas. Fotografiar todo lo que es la orilla del Ebro, nevado, con el Pirineo, incluso se veía el Pirineo una vez que despejó y se veía todo nieve desde aquí. Y la verdad es que el Pilar nevado, la calle Alfonso estaba preciosa con la iluminación de la mañana, y el tranvía, verlo pasar tranvía como parecía que se deslizaba por la nieve, pues la verdad es que estaba muy bien. Álvaro, ¿cuántas fotografías llegaste a disparar? Porque claro, preguntarte por una favorita... A ver, tengo un catálogo por ahí que aún las conservo, pero yo creo que unas 500 fotos seguro. Yo sí que quiero preguntarte, Álvaro, si elegiste alguna favorita y cuántas horas estuviste haciendo fotografías, porque recuerdo que estábamos después de la pandemia y que teníamos que irnos a casa a las 6 de la tarde. ¿Te portaste bien? Pues recuerdo decirle a mi mujer que salía a fotografiar. Se quedó mirando como en plan, ¿pero a dónde vas ahora? Que son las 5:30 de la mañana. Y creo que llegué después de comer. La verdad es que me pasé por toda Zaragoza como pude. La verdad es que tenía que ir de montaña para no resbalarme, porque había muchas caídas. Yo vi muchas caídas y me recorrí prácticamente pues el Parque Grande, toda la Gran Vía, sobre Paseo Independencia, todas las zonas que suelo pasear por ahí para fotografiar, pero claro, era una estampa única. Única y que ha quedado inmortalizado a través de esas fotografías. Álvaro, muchísimas gracias por atendernos y por deleitarnos con estas fotos que hemos estado viendo durante tu entrevista. Gracias. Gracias a vosotros. Sí, un día inolvidable. No sé si Rafa, desde el otro lado, tienes tan buen recuerdo como Álvaro. Pues sí, lo mismo. Hice también fotografías un montón, porque claro, hay que aprovechar porque no se da todos los días, ¿no? Rafael, le hemos preguntado a Álvaro cuántas fotografías llegó a disparar ese día, pero claro, preguntarte a ti quizás sería cuántos mensajes llegaste a recibir esos días y llamadas, porque eso es incalculable también. Lo que estaba comentando antes de las cuentas de WhatsApp de emergencias del 112 de Aragón, de Huesca, que incluso el que era entonces director de Protección Civil, que ahora es el director general del Interior, Miguel Ángel Clavero, dijo: vamos a hacer una sola cuenta, porque no puede ser que tengamos un montón de cuentas, y puso una cuenta de WhatsApp que la llamó Filomena, la llamó Filomena la cuenta, y entonces ya nos comunicábamos todos por allí, ¿no? Pues bueno, la tarde del día 8 fue impresionante. Bueno, sin duda fechas para recordar. Lo de preguntar cuándo una posible Filomena, eso hay que ir mirando los modelos. A ver, ya te digo que Francis hace 2
semanas estuvo en un tris, ¿no? Uy, se parecía mucho, ¿no? Pero bueno, es que no coinciden todos, pero hay muchas más situaciones que pueden llegar a ser y que luego se quedan en nada, ¿no? Bueno, pues habrá que ir actualizando toda esa información meteorológica. Gracias, Rafael, por venir hasta aquí. También gracias a ti, Manuel. A mí es que, Vanessa, me encantó ese día porque estábamos en pandemia y nos dejó salir fuera, aprovechar, era un día, necesitábamos un día de felicidad, ¿no? Y yo creo que fue la gente muy feliz y haciendo fotos, la gente sonreía, jugando con los muñecos de nieve, etcétera, etcétera. Yo lo recuerdo muy bien, la verdad. Y ahí quedan esos bonitos recuerdos.